Accidente. Según la Organización Mundial de la Salud, define accidente como un acontecimiento inesperado que es independiente de la voluntad humana y es provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales. La prevención de accidentes viales. Las ciudades actuales están planificadas para los automóviles y no para las personas. Es por esta razón que se han vuelto sitios inseguros y sobre todo para los niños. Eligen cada vez caminar menos e ir a la escuela en autos o en transportes. Y esto contribuye al sedentarismo y a la obesidad, al jugar cada vez menos afuera y compartir espacios públicos. Es por esta razón que el adulto siempre debe educar con el ejemplo para que los niños aprendan a cuidarse, y también la educación vial en las escuelas es súper importante desarrollar. El niño como peatón. Es importante que los chicos vayan incorporando el hábito de la caminata. La mayoría de los niños aprenden y ejercitan las normas de tránsito a partir de los 7 a 9 años. Deben caminar por la vereda y estar atentos a las salidas de los vehículos, detenerse en las esquinas, mirar hacia ambos lados antes de cruzar y si hay senda peatonal, cruzar por la senda peatonal, prestando atención a las señales de tránsito. En caso de veredas con construcciones o que son intransitables, los adultos deben llevar de la mano al niño cerca de la vereda y caminando en sentido contrario al tráfico. No es recomendable que jueguen en la calle, y también el uso de los dispositivos musicales, auriculares, para transitar o correr disminuye la percepción auditiva y causa desconcentración, pudiendo provocar algún accidente. El niño en bicicleta. Es muy peligroso transportar niños menores de 4 años en bicicletas y motos, aún con casco. Se recomienda no utilizar este medio para transportar a los niños pequeños, y para los niños un poco más mayores deben circular solo por bicisendas o lugares habitados, utilizar el casco y respetar las normas de tránsito. El tamaño adecuado de la bicicleta es importante. El niño sentado en la bicicleta debe apoyar los pies completamente en el piso. El niño en el vehículo familiar. Los niños de 0 a 9 meses deben ir en su asiento de seguridad colocado atrás del asiento delantero del acompañante y debe estar colocado en sentido inverso a la marcha del vehículo. Los niños de menos de 20 kilos, independientemente de su edad, deben viajar en la sillita colocada en el asiento trasero con cinturón de seguridad y sentados en el sentido de la marcha. Las sillitas deben utilizarse en todos los viajes. Es conveniente no llevar cajas, paquetes o juguetes sueltos en la luneta trasera, porque estos al frenar muy de golpe pueden provocar algún accidente. Recién a partir de los 12 años, el niño puede viajar en el asiento delantero con cinturón y el asiento debe estar alejado del tablero. En el caso de los automóviles y el conducir este tipo de transportes, es importante tener en cuenta que se debe verificar que el vehículo se encuentre en condiciones y cumpla con las reglamentaciones vigentes, circular con cuidado y precaución. Se deberá respetar las señales de tránsito, las normas de circulación, se tiene que advertir a los demás conductores sobre cualquier maniobra que se vaya a realizar. El número de ocupantes del vehículo deberá guardar relación con la capacidad y todos los ocupantes tienen la obligación de utilizar el cinturón de seguridad. En el caso del conductor, puede haber problemas físicos, que el principal problema de tipo físico es la fatiga y puede venir por no dormir bien, por tener exceso de trabajo sin descanso o exceso en las comidas y bebidas.
Algunos de los consejos para prevenir la fatiga son detenerse si aparece el cansancio, en ruta descansar 10 minutos cada 2 horas de conducción, no comer demasiado y no beber bebidas alcohólicas. Los efectos que el alcohol produce en el organismo son la disminución del campo y de la agudeza visual y auditiva, la disminución de la capacidad de concentración y de coordinación de las funciones físicas y psíquicas, retardo en la capacidad de reacción psicomotora, alteraciones de la conducta como la euforia, la temeridad, inconsciencia ante el peligro, y a mayor cantidad de alcohol ingerido los efectos se agravan. Consejos: si bebe no conduzca, procure que otra persona lo haga, evitar que otros guíen en estado de ebriedad, negarse a viajar si un conductor está alcoholizado, en caso de detectar que un conductor está ebrio, alejarse y reducir la velocidad o avisar a la policía. No ingerir medicamentos tampoco, ya que algunos medicamentos pueden tener consecuencias nocivas y pueden ocasionar mareos o reducción de reflejos, retardo de la capacidad motora y atención difusa. Condiciones ambientales. Se deben considerar, entre otras variables, el día y la noche, la visibilidad de la lluvia, niebla, posición del sol, encandilamiento, la distancia con el vehículo de adelante. Acercarse demasiado al vehículo de adelante trae graves problemas y a continuación se mencionan ventajas al mantener una distancia prudente. Podemos tener mayor campo de visión, mayor idea de movimientos laterales y mayor cantidad de tiempo para reaccionar frente a inconvenientes. Ante un accidente en la calle, los niños deben ser los primeros en ascender al vehículo. Al descender primero deben hacerlo los adultos y luego los niños. En cuanto al tránsito, se debe tener en cuenta respetar las reglamentaciones de tránsitos vigentes, poseer una ruta planificada, considerar el estado de los caminos, calles o rutas, no presuponer que los demás conductores se comporten correctamente. Condiciones ambientales. Se debe considerar, entre otras variables, el día o la noche, la visibilidad, la lluvia, niebla, posición del sol, etc. La distancia del vehículo de adelante. Acercarse demasiado al vehículo de adelante trae graves problemas. Las ventajas de mantener una distancia prudencial puede ser un mayor campo de visión, mayor idea de movimientos laterales, mayor cantidad de tiempo para reaccionar frente a inconvenientes. Ante un accidente en la ruta, los niños deben ser los primeros en ascender al vehículo. Al descender primero deben hacerlo los adultos y luego los niños. No sacar las manos, los brazos o asomarse a las ventanillas, ya que existe el riesgo de sufrir golpes, roces contra otros vehículos u objetos. En el colectivo, los niños deben estar lejos de las puertas, sentarse correctamente en los asientos y no permanecer parados o agachados. Si no hay asientos disponibles, se debe viajar parado y siempre estar tomado para un mejor equilibrio. Los niños no deben andar caminando o jugando por los pasillos. No es conveniente que lleven juguetes o objetos porque pueden producir heridas cortantes. Se debe ceder el asiento a una persona que viaja parada con un bebé en sus brazos. El niño no debe ir comiendo caramelos en su boca, ya que el movimiento brusco puede causar obstrucción de sus vías respiratorias. En taxis o remises se recomienda al niño que se siente en el asiento trasero. En caso de choques, este es el sitio más seguro. Solicitar al conductor que accione la traba de seguridad de las puertas, abrocharse el cinturón de seguridad, exigir al conductor la velocidad moderada. Al bajarse de un taxi o un remis, debe hacerlo por la puerta que da a la vereda y nunca por la que da a la calle, por donde circula el tránsito. En tren o subte hay que aguardar la llegada en la estación lejos del borde próximo a las vías para evitar el riesgo a caer de un resbalón o al ser empujado cuando otros pasajeros intentan subir. También los niños no deben viajar cerca de las puertas o asomados de las ventanillas y no es prudente que recorran los vagones del tren. En zonas rurales o semirurales nos vemos obligados por falta de veredas a caminar sobre el pavimento. Si esto no existe,
se debe hacer por el sentido contrario al tránsito y de día, lo que nos permite ver con anticipación cualquier vehículo. Cuando se aproxima el vehículo, los adultos deben colocarse con los niños en la banquina lo más lejos posible del borde de la ruta. Hay que recordar que el uso de auriculares para caminar o correr disminuye la percepción de cualquier señal sonora y contribuye a la desconcentración. Entendemos por transporte público aquello que utiliza la sociedad para trasladarse y son de uso cotidiano, como por ejemplo taxis, remises colectivos, transportes escolares, subterráneos y trenes. Algunos de los riesgos pueden ser atropellamientos, golpes, caídas, ser embestido por otro vehículo o arrollado por maniobras bruscas del conductor, sufrir lesiones en brazos o la cabeza al sacarlo de la ventanilla del vehículo. Para prevenir esto hay que esperar el medio de transporte sobre la vereda, nunca descender a la calle para tratar de pararlo o hacerle señas al conductor, no subir o bajar del vehículo en movimiento, siempre ascender o descender cuando el vehículo se encuentra completamente detenido y su conductor haya abierto las puertas de acceso. Prevención de accidentes en parques y jardines. La mayoría de los accidentes que suceden acá son por falta de mantenimiento de las áreas de juego o defectos constructivos, como por ejemplo los tornillos que sobresalen, las astillas que se clavan, los huecos que se producen, quemaduras por contacto. A estos riesgos se le suma la falta de higiene por parte de los usuarios, como colilla de cigarrillos, defecaciones de animales, etc. Cualquier defecto se debe comunicar a los responsables del parque infantil y esto no podemos olvidar otros riesgos que sean derivados de conductas en las partes que determinamos los adultos responsables de los pequeños. Las áreas de juegos deben estar señalizadas en función de la edad para los que se han construido. Es importante también no incitar a incumplir estas normas, no solo por el riesgo de lesión, sino también por dar el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, que es romper las reglas, es normal. Incitar a un pequeño que utilice las áreas de juego para que él, todavía que no está preparado, es peligroso para su integridad, negativo para su autoestima y su seguridad emocional, porque el parque se va a disfrutar. Bueno, en cuanto a la prevención de accidentes en cruces de ferrocarriles, los riesgos pueden ser desconocer o desobedecer las señales de precaución, puede ocasionar graves accidentes. Existen también otros factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir estos accidentes, como pueden ser los que tienen que ver con el vehículo, por ejemplo, la condición de los neumáticos, la eficiencia de los frenos, incluso la misma superficie del camino. Luego, si los días son de lluvia o de neblina, donde se reduce considerablemente la visibilidad, el estado del conductor, ya que el sueño y el alcohol son factores agravantes, el conductor no puede prestar atención ni concentrarse, aprecia mal las distancias, disminuye su poder de reacción y por la euforia muchas veces sobreestima sus capacidades, acelera cuando sería necesario que se detenga. Bueno, también puede darse por el funcionamiento de los mecanismos de seguridad, como las barreras, las luces, los timbres, etc. En cuanto a la prevención, cuando pase un cruce ferroviario, respételo, pare, aprenda a ver y oír antes de cruzar este cruce. Hay que enseñar con el ejemplo para los niños y hay que aprender a identificar las señales que nos indican que hay peligro. Y también lo mismo enseñárselo a los niños. Los carteles con dibujos con el semáforo rojo, una campanita que les suene, las barreras bajas, nos dicen si hablar o sin hablar, por aquí pasa el tren. Bueno, son como actividades que pueden servir para que eh, el niño se vaya apropiando más de estas cuestiones. Después tenemos la prevención de accidentes en clubes. Piletas y piscinas, consideramos el agua clara sin movimiento que incluye piscinas de clubes, barrios cerrados, casas o quintas, tanques australianos, rurales y piletas plásticas desarmables. Los riesgos. Los riesgos que representan una pileta, una piscina, como recién nombrábamos los tipos de situaciones que puede haber, representa un riesgo a tener en cuenta que sea transparente y se encuentre sin movimiento. Y el ahogamiento en piletas, tanques australianos o estanques es una causa frecuente de muerte de niños
de 1 a 5 años, aunque ocurre en todas las edades. Este accidente se puede evitar la mayoría de las veces si se tienen en cuenta algunas normas relativamente simples. Bueno, luego está la prevención, que puede ser aprender a nadar, impulsar por todos los medios la enseñanza organizada, placentera y completa de nadar correctamente a todos los niños a partir de los 4 o 5 años. Una vez que aprendió a nadar es importante la práctica periódica y luego las enseñanzas realizadas por los padres u otros familiares en general no obtienen los resultados deseables. La persona que enseña a otro a nadar debe ser capacitada para realizar dicha tarea. Saber nadar no significa dejar de tomar otras medidas de control y de seguridad. Hay que tener en cuenta que el hecho de haber ido durante varios años a piscinas no significa que sepa nadar correctamente y que toda actividad lúdica acuática antes de los 4 años debe ser supervisada estrictamente por un adulto y luego también. Y esto, todo lo lúdico y todo esto puede generar un aprendizaje formal y duradero en el niño del aprendizaje a nadar. Sin embargo, tampoco garantiza que los niños pequeños puedan nadar sin ayuda en una emergencia. Que jamás tienen que nadar solos los niños y se tienen que respetar las normas de seguridad. Bueno, la otra medida de prevención es la utilización de chalecos salvavidas o similares. Recomendamos el tipo modelo chaleco, que tiene una abertura interior con al menos 3 broches y una correa pasada por la zona inguinal, que es un sistema de material sintético que tiene mucha flotabilidad. El modelo elegido debe permitir que el niño flote aún inconsciente con la cabeza fuera del agua. Cuando lo adquiera debe tenerse en cuenta el peso del niño y no su edad. Desechar totalmente los simichalecos, como por ejemplo los juguetes, los animales de plástico inflables, son totalmente vulnerables a pinchaduras, pérdidas por válvulas, etc. El chaleco debe ser colocado y abrochado por un adulto a todo niño que se encuentre en el agua o cercana a ella. Los salvavidas grandes, inflables, generan caídas frecuentes y los niños deben montarse a ellos con mucha bajo la mirada atenta del adulto. Luego están otra recomendación es lejos de los bordes de la pileta para prevenir golpes. Luego está que hay que tener una visión permanente, implica mirar y vigilar al niño constantemente cuando se encuentra cerca o dentro del agua. Es la medida preventiva más importante y sin costo alguno, especialmente para el caso de niños pequeños cuando aún no tienen noción de peligro. Cuando un niño puede ahogarse, puede ser con muy pocos centímetros de agua y en pocos minutos. Ante el menor indicio, aunque sea dudoso de que un niño tiene algún tipo de dificultad en el agua, la conducta inmediata tiene que ser sacarlo. Hay factores que aumentan el riesgo de ahogamiento, como permitir ruidos o bulliciosos desmesurados, las fiestas o reuniones, la falta de iluminación nocturna son factores de riesgo. La supervisión por adultos responsables debe mantenerse en todo lugar donde haya un espejo de agua para los niños y durante todo el momento en el que estén en ese lugar. Eh, Enseñar a los niños a pedir auxilio y a respetar las indicaciones de los guardavidas. Enseñar a los hijos a no emitir falsos pedidos de auxilio. Si un pequeño cae al agua, el rescate debe ser realizado sin zambullidas, por cuanto el desplazamiento del agua puede alejar a los niños del lugar donde se los vio. Bueno, el cercado de la pileta tiene que ver con todo lo que tiene que de seguridad exterior la pileta. Puede ser un cercado de 1 metro, aunque lo óptimo sería un cercado de 1,5 metros con barrotes verticales que no permitan que los niños pequeños pasen su cabeza por ahí. El cerco debe tener, bueno, estos barrotes y aunque la pileta tenga la cobertura plástica que generalmente vemos, también deberían tener estos barrotes porque puede surgir que este plástico se corra o eventualmente se rompa y igual conduzca a un accidente. Bueno, no dejar sillas de jardín próximas al cerco para que no se puedan trepar y no dejar objetos que llamen la atención adentro de la pileta porque puede ser que los niños vayan a buscarlo y esto produzca un accidente. En el caso de las escaleras de la pileta no deben tener escalones de caño circular. Tienen que tener con una base plana, las barandas deben estar libres de óxido o de pintura
descascarada, al igual que las escaleras. Es muy importante que cerca de las piletas se encuentren elementos de primeros auxilios, como botiquín, salvavidas, etc. Y la persona a cargo del cuidado de la pileta, los guardavidas, debe estar capacitada en reanimación cardiopulmonar básica. Bueno, en cuanto a las escaleras de las piletas, no deben tener escalones de caño circular, sino que deben ser con una base plana. Las barandas y las escaleras deben estar libres de óxido o de pintura descascarada. Se debe tener siempre cerca de la pileta elementos de auxilio como salvavidas, botiquín, y la persona que está a cargo de los cuidados debe estar capacitada en RCP básico. También hay que tener en cuenta el tema de los trampolines y de los nenes que se zambullen, que es un desafío, los atrae a ellos y los hacen siempre desde el borde de la pileta, o desde taburetes o trampolines, lo que sea, y hay que tener mucho cuidado y precaución con ese tipo de prácticas. En todos los casos puede haber una mala caída, se produce un golpe fuerte contra el agua o contra el fondo de la pileta y es un peligro por la pérdida de conocimiento y demás. Es importante que el adulto haga evaluaciones cuidadosas constantes del tema de la profundidad de la pileta, proteger las bocas de las bombas también por el tema de la succión. Las caídas por las superficies mojadas son bastante comunes. Siempre está el resbalón por el tema de andar descalzo o con hojotas que generalmente son de goma o de plástico. Y obviamente cuando corren en el borde es mucho más peligroso. En el caso de soledad en la piscina, todas las piletas públicas deben tener siempre el personal idóneo, bañeros, guardavidas, para cuidar, para prevenir y para actuar ante cualquier emergencia. Si el bañero o el guardavidas abandona su puesto por la razón que sea, debe ser reemplazado de manera inmediata y siempre debe estar concentrado o pendiente de la tarea que está realizando. En el caso de que el lugar no tenga guardavidas o bañero, no es recomendable permitirle a niños y adolescentes que naden solos. El exceso de cloro puede producir diversos trastornos como la congestión de ojos, nariz, problemas digestivos por ingerir el agua, es agresivo para la piel, para el pelo. La cloración del agua se recomienda hacerse al final del día, cuando los bañistas ya no están en la pileta. Nunca debe hacerse al momento que están dentro de la pileta o horas previas. Bueno, todas las piscinas o las piletas comunitarias deben tener el control bioquímico de la cloración y de la presencia de gérmenes. En cuanto al contagio en el agua, hay un montón de enfermedades agudas que pueden transmitirse a través de ella, por las afecciones respiratorias, por ejemplo, digestivas, de la piel, de los ojos. Y es importante tener en cuenta todos esos certificados médicos de buena salud. Si bien hay cierta responsabilidad de los padres y el asesoramiento de los pediatras, se tiene que tener en cuenta justamente estos certificados de salud. El personal, bueno, de los clubes no está capacitado para distinguir si algún niño, una niña, un adolescente o una persona en sí tiene alguna enfermedad, excepto que sea muy evidente. Así que siempre se apela a la responsabilidad de los adultos. Muchas veces vemos en espacios abiertos, en parques, en plazas, diferentes prácticas o actividades deportivas que se dan desde aspectos lúdicos o competitivos y que también tienen sus riesgos, como son lesiones por sobrecarga, las lesiones por traumatismo o mismo por producto de la competitividad. La prevención siempre es importante porque la práctica del entrenamiento de cualquier niño o niña siempre tiene que ser acorde a la edad y a las características. Se tiene que promover la idea de que la práctica del deporte tiene un fin recreativo para mejorar el cuerpo, la mente, y en el caso de cualquier malestar físico que se sienta, lo mejor es suspender la actividad deportiva y consultar. En el caso de la prevención de accidentes en lagos, lagunas, ríos o similares,
Hay riesgos al momento de no tener conocimiento sobre el agua, que a veces es tan turbia que impide la visualización del cuerpo en el caso de que una persona se sumerja. La profundidad del agua es impredecible. Es difícil que en una emergencia se pueda calcular la distancia de la orilla, de una embarcación. La presencia de remolinos y las correntadas también hay que tenerlas en cuenta. Es probable sufrir cortes, lastimaduras, hay posibilidades de alguna picadura o de mordeduras. Las arenas están contaminadas con parásitos y con gérmenes que pueden provocar infecciones en la piel. Las irregularidades en el fondo del río o la presencia de moho en las piedras. Nadar después de las comidas, que es algo que siempre se recomienda no hacer. Practicar deportes acuáticos sin precalentar el cuerpo, que puede producir algún desgarro muscular. Hay efectos negativos del agua fría, sobre todo en los niños más pequeños. Y al momento de prevenirlo puede ser enseñar a nadar a los niños tan pronto como sea posible, establecer vigilancia de acuerdo a las situaciones, que los menores al momento de entrar al río, siempre al río, a la laguna o lo que sea, siempre tiene que estar acompañado por un mayor responsable que lo lleve de la mano. No se recomienda zambullirse en ríos, en arroyos, en lagunas. Se recomienda también entrar al agua con zapatillas, con suelas de goma, que actúa como antideslizante. Bueno, tener vacunas al día, enseñar a los jóvenes a respetar las normas de convivencia y las medidas de seguridad también. Y en el caso de estar a cargo de un grupo de adolescentes, es mejor elaborar, discutir como grupalmente diferentes pautas para lograr un comportamiento colectivo. Bueno, también siempre estar alerta ante posibles peligros, estimular la prudencia, evitar también generarle miedo a los niños o a los adolescentes también es muy importante.